Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo como siempre lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en la Ciudad de México, en el 1150, Ciudad de Guadalajara, Jalisco, 1120 y en el 600 de AM en Monterrey, Nuevo León. También saludamos a los amigos allá en Chilpancingo, Tantoyuca, Veracruz, Sierra Norte del estado de Puebla y en Peto en el estado de Yucatán. Y a los amigos también que nos ven allá en el canal 13.1 por la gran cadena de Albavisión en el sur, sureste, centro, occidente, noroeste de la República Mexicana. Les mandamos un caluroso saludo y a todos los amigos involucrados en este sector primario, sector productivo de los alimentos, un gran saludo. Bien, José Luis, tenemos entrevistas de interés en el sector agrícola de la República Mexicana. Así es, vamos a conversar unos instantes con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado. Él es productor y consultor agrícola. En esta ocasión el tema a tratar, los temas a tratar tienen que ver con el mejoramiento de los maíces nativos, un asunto de interés en diferentes regiones de la República Mexicana, y también vamos a hablar del cultivo de fresa en condiciones controladas y el uso de bionutrientes para este importante cultivo. Eric, nos da mucho gusto saludarte allá en Hidalgo. Muy buenos días. Muchas gracias, buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Saludos al auditorio. Gracias Eric. Bueno, pues vamos a empezar a platicar de los maíces nativos y del mejoramiento que se puede hacer a las diferentes razas de maíces en las regiones de la República Mexicana en donde se tiene este importantísimo cultivo, Eric. Sí, muchas gracias. Pues es parte de los trabajos que hemos venido haciendo de 2012 a la fecha, integrando capacidades con productores para fortalecer pues las capacidades autogestivas. Aquí es importante comentar que todo el trabajo de mejoramiento participativo lo realizan los agricultores, los productores en más de 73 localidades de alta y muy alta marginación dentro de nuestro proyecto Maíz Comunitario. Sí, Eric. Y bueno, nos dices que este programa opera desde el 2012. Estas 73 comunidades a las que te refieres, ¿en dónde se encuentran ubicadas? Principalmente en Sierra Hidalguense, Sierra Baja, región Otomí-Tepehua y Valle de Mezquital, la zona alta del Valle del Mezquital. ¿Y cómo están trabajando ustedes con las comunidades en este mejoramiento de los maíces nativos? ¿Qué acciones se están llevando a cabo, Eric? Y háblanos de cómo está participando la gente en este proyecto. Sí, mira, la primera parte que nosotros hicimos fue el contacto con las comunidades y a partir de ahí identificar ciertos materiales que tienen un interés por parte del mercado, que tienen mucho potencial, y me refiero particularmente a maíces azules y maíces rojos, sin dejar de lado también la parte de producción de maíz amarillo y maíz blanco. Y lo que hemos venido haciendo con las comunidades pues es hacer la capacitación, el fortalecer las capacidades locales con los agricultores para que hagan los procesos de selección y polinización cruzada de estos maíces, y de esa forma ir incrementando productividad, ir haciendo selección de materiales que son más resistentes, que tienen un interés productivo para los agricultores, dígase que sea la producción de forraje, la producción de lote o el propio rendimiento de los maíces. Eri, si nos puedes comentar más de estos fitomejoradores para mejorar las condiciones también de productividad, con mejoramiento de rentabilidad y más que nada en el uso y manejo de los suelos. Sí, mira, parte importante del trabajo que nosotros hemos realizado con los agricultores es precisamente transferir conocimientos, crear estas capacidades para que se entienda de que el suelo es el recurso más importante del agricultor, es el patrimonio, y si un suelo está bien nutrido, bien trabajado,
pues es un suelo que le va a dar ciertas posibilidades al agricultor de incrementar rendimientos. Y ahí es donde se suma la siguiente parte, ¿no? Cómo yo utilizo mi patrimonio genético productivo, mi semilla, para hacerla rendir, para que cuando yo la siembre me dé la mejor cosecha posible, que sea resistente a plagas y enfermedades, que no tenga tantos problemas de hongos, y que al momento de la cosecha yo también pueda hacer labores de post cosecha y evitar mermas en mi rendimiento. Entonces, ese es un proceso de capacitación que dura todo el ciclo agrícola, desde la selección, el intercambio de las semillas entre agricultores y la siembra de los materiales que son de interés de los agricultores. Aquí la base del mejoramiento participativo es la decisión del agricultor, y nuestra función pues es orientarle técnicamente para que vaya haciendo este proceso de mejoramiento de forma gradual y se lleven registros de las actividades que se hacen en campo. Eric, a ese respecto, ¿cómo se lleva a cabo el trabajo científico, todos los avances que se tienen incorporados a la ciencia en el caso del maíz, y cómo se combina este saber con la experiencia centenaria de muchos productores de estas regiones de Hidalgo en donde tú estás trabajando? Sí, mira, nosotros nos hemos dado la tarea de hacer mucha lectura, de documentar todo lo que tiene que ver con mejoramiento participativo, técnicas de incluso hibridación. No llegamos a ese nivel técnico, pero sí lo tratamos de trasladar con los agricultores al momento, por ejemplo, de seleccionar plantas de interés, ya sea por el porte, por la precocidad, por la calidad de la mazorca o del elote. Nos ha tocado algunas regiones donde más pegado hacia la parte de Puebla con Veracruz, en la región Otomí, donde dicen queremos producir maíces para hoja de tamal. Entonces contamos el número de hojas que cada mazorca trae, y a partir de ahí empezamos a identificar qué materiales son los de interés económico y productivo de los agricultores, y empezamos a trabajar esa particularidad, ¿no? Ya sea bajar el porte, plantas más resistentes, maíces muy precoces. Tenemos experiencias muy bonitas de maíces que en menos de 90, 95 días ya están en el lote. Entonces, esas son experiencias que vamos trabajando con los agricultores, y la parte científica es el registro de esta información en una base de datos en donde el agricultor nos provee información de campo para saber qué está pasando en cada una de las localidades y en cada uno de los predios en donde desarrollamos estas actividades. Eric, y también en este mejoramiento participativo de los maíces nativos también, ustedes, bueno, tú como consultor, ¿cómo resguardas la biodiversidad de esta región y tener más, pues lo que tú dices, los productores te están buscando para tener mejoras genéticas dentro de su producción? Y esto es para también darle plusvalía social y económica a la región. Sí, mira, nosotros hemos estado buscando el establecimiento de bancos de semillas de manera formal. Ahorita todo lo que tenemos de resguardo de materiales, pues es lo que tradicionalmente se hace en cada localidad. El agricultor pues se encostala el maíz. Nosotros usamos ceniza para evitar aquellos problemas de plagas en la semilla que se resguarda para la siembra, y estamos buscando mecanismos para que los bancos comunitarios operen con la estantería, con los envases correctos. La verdad que es una inversión que no tenemos como tal, entonces todo se sigue haciendo de la manera tradicional. Cada agricultor, pues en algunos casos ya tiene silos metálicos, y ahí es donde aprovechamos para guardar la semilla que se va a sembrar en el siguiente ciclo agrícola, ¿no? Pero esta semilla ya pasó un proceso de selección desde campo y un proceso de selección post cosecha, por así decirlo. Entonces vamos midiendo o tomando datos del peso, del tamaño de la semilla, de la calidad propiamente de la semilla en términos físicos, y eso nos permite
saber que la semilla que vamos a sembrar en el siguiente ciclo ya tiene cierta calidad que buscamos como agricultores. A ese respecto, Eric, platícanos, ¿cómo se llevan a cabo estos intercambios de semilla? Estos intercambios, digamos, son como trueques, media, algún otro mecanismo de pago, y háblanos también de qué es lo que pasa con esas semillas mejoradas. ¿A qué técnicas están recurriendo ustedes para replicarlas en mayor cantidad y que lleguen al mayor número posible de campesinos? Sí, mira, pues se da de todo, ¿no? Desde el intercambio agricultor-agricultor entre las redes de trabajo, porque ya se entendió el concepto, ya se asimiló, ya es parte de los aprendizajes, de que si yo intercambio semillas, fortalezco mi genética productiva, y entonces esto ya será así. Pero sucede también que hay agricultores que se van sumando y son los que compran el cuartillo, una cajita, una unidad medida local, y entonces se compran los cuartillos entre agricultores, y esto también ya les permite generar pequeños ingresos a los agricultores que les llamamos protectores comunitarios, que son los que resguardan estos materiales y que pues ya llevan de 2012 a la fecha trabajando el mejoramiento participativo. Y la forma de reproducir estos materiales es que en algunas localidades hemos encontrado casos de que agricultores ya se suman con la red de trabajo, y entonces cada ciclo vamos registrando avances en el total de la superficie. Al día de hoy les puedo platicar que sí rebasamos las 754 hectáreas con esta red de trabajo, ¿no? En términos técnicos es muy poco, pero considerando que es un proyecto autogestivo y de los productores, pues consideramos que es un avance significativo tener estas más de 700 hectáreas con producción de diferentes maíces para diferentes usos. Oye, Eric, muy brevemente, ya nos dijiste que están involucradas 754 hectáreas. ¿Cuántos productores participas? Y después de que nos des esta respuesta, vamos a ir a una pausa para seguir platicando contigo. Al día de hoy en el proyecto de maíz comunitario participan más de 570 productores. ¿500? 70 productores. 572 son en total. 572 productores en 754 hectáreas. Así es. Bien. Son superficies de autoconsumo. Correcto. Eric, permítenos unos instantes, vamos a una pausa, escuchemos a nuestros gentiles patrocinadores y de regreso continuamos aquí en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Un saludo a quienes nos sintonizan por las diferentes frecuencias hasta donde llegamos y nos hacen favor de sintonizarnos. Regresamos enseguida. Bien, continuamos platicando con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado, consultor agrícola aquí en Acústica Rural. Armando. Eric, y pues muy interesante lo que tú nos comentas, la participación, el trabajo comunitario, también el trabajo de consultar. Es esta práctica que nos lleva, esos mejoramientos nativos que nos lleva a tener una mejor producción. ¿Cómo hay la conservación de la biodiversidad, conservación y desarrollo en ese crecimiento comunitario? ¿Cómo se está dando hoy en día? Mira, es un tema multifactorial, pero siempre hemos estado buscando a partir de maíces nativos que el agricultor también voltea a ver la otra parte de su patrimonio genético productivo, como son los chiles, las calabazas, las plantas medicinales que están ahí en la milpa, porque todo esto es un sistema milpa, y pues es un trabajo muy complejo que requiere una parte financiera importante. Cabe mencionar que esto es totalmente financiado por los propios agricultores, y entonces esperemos que toda esta experiencia de mejoramiento vaya encaminada también a que haya en el banco de semillas que soñamos establecer en muchas de las localidades, el intercambio también de otras semillas que son la base de la alimentación de las familias que trabajan en la red con maíz comunitario, ¿no?
hay mucho por hacer, y lo que sí les puedo comentar es que en la parte de protección, pues mucho de lo que se realiza pues es con insumos de origen orgánico. Hablamos de compostas, lombricompostas, pan de piedra y una serie de técnicas productivas que permiten al agricultor aplicar insumos que no son de origen químico, por así decirlo, ¿no? Entonces, la producción de todos los espacios es prácticamente orgánica, aunque no tenemos certificación como tal. Eric, sí. Eric, nos has dado información muy importante de todo este proceso que tú estás encabezando junto con los productores de varias regiones del estado de Hidalgo de la producción de maíces nativos. Ahora hablemos también del tema de la fresa. Sabemos que parte de tus consultorías consisten precisamente en instalación de agricultura protegida para esta importante fruta. Sí, muchas gracias. Mira, en el tema de la fresa, lo que hemos encontrado es que sí puede haber fresa orgánica certificada. Es un proceso en el cual estamos trabajando aún, pero la experiencia que sí hemos desarrollado con agricultores en Puebla es incrementar rendimientos. Hablamos de un rendimiento entre el 17 y el 20%, bajando costos de producción de fertilizantes convencionales y de productos de protección a alternativas de origen orgánico, y eso es la parte importante del trabajo que estamos haciendo con agricultores en Tecamachalco, Puebla. Incrementar rendimientos, bajar costos. Estamos buscando que estos agricultores entren a un proceso de certificación de fresa orgánica, y ese es parte del trabajo que estamos realizando y el cual queremos compartir con ustedes y con los agricultores que nos escuchen, porque nos escuchan en diferentes espacios del país, que sí es posible hacer productividad desde la parte orgánica, pero es un proceso gradual y es un cambio de paradigmas y de formas de hacer agricultura. Eri, en el estado de Puebla, ¿cómo se ha dado y cómo se ha ido dando la adopción de tecnologías? No sé si el cultivo es a cielo abierto o bajo condiciones controladas, y cómo ya el productor en esa región del estado de Puebla está produciendo fresa. Mira, es bajo condiciones controladas. Hablamos de invernadero, y el proceso, la verdad es que ha sido gradual, porque ningún agricultor está dispuesto a hacer un cambio radical sin tener los conocimientos, sin tener pleno manejo de un proceso productivo. Entonces ha sido un proceso gradual. Ahorita ya vamos para el año número 2, en donde hemos estado haciendo pequeñas mejoras a los procesos productivos para, uno, cambiar los insumos que se usan en la producción de fresa, y dos, la forma en cómo se aplican y se trabajan estos bioinsumos. Y ese, insisto, es un proceso lento, gradual, en donde el agricultor tiene que apostar para que gradualmente vaya observando los resultados. Al día de hoy sí les puedo platicar de estos resultados en términos económicos, y que eso permite tener una experiencia tangible y que esa experiencia la podamos reproducir con más agricultores a partir del intercambio de conocimientos entre agricultores. Háblanos más al respecto, Eric. Primero, se incrementa el rendimiento de un 17 a un 20% con el uso de insumos. ¿Esto qué significa en términos de rendimiento, no sé, por hectárea o por metro cuadrado respecto a la fresa, Eric? Mira, por metro cuadrado hemos observado rendimientos de hasta 4 o 5 kilos por fresa, ¿no? Entonces, lo consideramos un rendimiento interesante, atractivo, porque se están bajando costos, no estamos incrementando costos. Entonces, estos kilos que se obtienen por metro cuadrado, pues ya son interesantes en términos de un posible ingreso para el agricultor. Sí, ahora, háblanos de los bioinsumos que están ustedes utilizando y cómo se debe dar ese cambio entre los insumos químicos y los bioinsumos precisamente. Sí, mira, yo me permitiría antes hacer una aclaración. Sí. Ningún producto es malo o negativo, por así decirlo, si se sabe usar
en la cantidad, en la dosis correcta y en el momento correcto de nuestro cultivo. Aquí la propuesta del portafolio de insumos, que es pequeña, es a partir de lixiviados, de compostas, de lombricompostas, de pan de piedra y de otros biopreparados que permiten tener en el cultivo una nutrición balanceada. La parte de sanidad todavía se sigue manejando con la parte química, por así decirlo, convencional. Por eso digo, es un proceso gradual. No obstante, el proceso de cambio es un proceso gradual y que permite al agricultor, uno, aprender y dos, ir observando y verificando en campo que este cambio tecnológico le es positivo en términos de productividad e ingreso. Sí, y nos dices tú que los aspectos de sanidad, ahí sí tienen que ver la cuestión química. ¿Cuál es la diferenciación entre sanidad y el propio proceso productivo, Eric? Mira, es importante que el agricultor, uno, conozca su ciclo productivo, el ciclo propio de su cultivo, y a partir de ahí haga un manejo preventivo de plagas y enfermedades. La mayoría de los agricultores en México, desafortunadamente, recurre a la cuestión preventiva. Cuando ya tiene el problema, busca la solución. Aquí lo que nosotros transferimos como aprendizaje y conocimiento a los agricultores es el manejo preventivo de plagas y enfermedades, el monitoreo, y cuando el problema empieza, identificar el problema, y dos, identificar el momento idóneo y la dosis correcta para atender cualquier plaga, cualquier enfermedad que se llegue a presentar. Y de esa forma el agricultor tiene asegurada su producción y dos, reduce sus costos al hacer manejo preventivo. Y eso es parte también del aprendizaje que nosotros desarrollamos con los agricultores. Maneje plagas y enfermedades de manera preventiva, pero también infórmese qué productos existen en el mercado, cuál es la dosis correcta, el momento correcto para aplicarlos y de esa forma pues minimizar riesgos y eficientizar su proceso productivo y de inversión para obtener una cosecha rentable. Eric Gordillo, y si nos puedes comentar, ustedes, tú como consultor, ¿cómo has visto en estos mejoramientos, también mejoramientos de la tierra con los bioinsumos y en la producción de fresa? Y también cuando tú tomas este proyecto, ¿qué actividades culturales agronómicas se le hace a esa tierra? Sí, mira, lo que hemos observado en campo es que se incrementa la actividad microbiana a nivel de suelo. La macrobiota del suelo empieza a desarrollarse de mejor forma. Hemos visto de cero presencia de macroorganismos en el suelo a una presencia de organismos que la consideramos interesante y que es parte de esa riqueza productiva en el suelo y que permite que la planta pues tenga diferentes simbiosis y se alimente mejor, tenga mejor resistencia. Es lo que nosotros hemos observado, ¿no? El proceso es un proceso lento. En el caso de fresa, pues siempre tenemos que cuidar mucho el aspecto de salinidad del suelo. El pH no tanto. La fresa se desarrolla muy bien con suelos relativamente ácidos. Entonces, lo que encontramos es que cuando nosotros hacemos estas prácticas, sí hay una mayor presencia y una mayor diversidad de macro y microorganismos en el suelo. Ahora, Eric, ¿cuáles son las principales plagas y enfermedades que afectan a la fresa? Y en ese aspecto, en ese momento, ¿cuáles deben de ser las medidas preventivas que debe de adoptar un agricultor y cómo detectar estas presencias? Mira, las principales plagas que nosotros hemos observado son algunas cochinillas, por ejemplo, que afectan al cultivo. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es aplicar jabón de potasa para bajar el nivel de presencia de estas plagas y de esa forma pues minimizar pérdidas, ¿no? Entonces es una labor sencilla, pero sí requiere algo importante,
que es el monitoreo de la plaga, el monitoreo del cultivo respecto a plagas de manera permanente. Si un agricultor descuida esa parte, pues es muy probable que tenga pérdidas. Pero si un agricultor está monitoreando su cultivo de manera constante, pues tiene forma de identificar problemas y hacer la labor preventiva, ¿no? También hay problemas con caracoles a veces, con algunos hongos y que se atienden de manera preventiva. Bien, Eric, pues se nos agota el tiempo, lamentablemente. Muy interesante charlar contigo. Y bueno, pues los dos asuntos que hemos tratado el día de hoy son muy interesantes y si nos das oportunidad, volveremos a abordarlos contigo para pues terminar de redondear estos temas. Desde luego, yo agradezco mucho la invitación y la oportunidad de intercambiar con ustedes las experiencias que tenemos desde campo. Claro que sí. Eric, muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias a Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola. Nosotros vamos a ir a una pausa y continuamos con más aquí en Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Y como cada semana nos da muchísimo gusto de platicar con el licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias, que nos tiene el seguimiento puntual de los acontecimientos que afectan no únicamente al sector primario, sino también a la economía en general, afectada en este caso por la pandemia del coronavirus, que lamentablemente está teniendo un repunte importante. Diferentes países están volviendo a tomar medidas extremas de confinamiento y de paro de algunas actividades. Esto pues no ocurre en México, no sabemos si esto sea bueno o sea malo. Lo que sí es que ha aumentado el número de personas contagiadas, el número de personas hospitalizadas y la cifra de defunciones pues más o menos se ha mantenido constante. Miguel, muy buenos días, te escuchamos, bienvenido. Gracias, José Luis, Armando, un saludo para todo nuestro auditorio. Pues bien, como ya lo comentabas atinadamente, José Luis, pues desgraciadamente la pandemia sigue avanzando en el mundo, sigue avanzando en nuestro país. Habíamos tenido un periodo de una muy tensa calma durante algunos meses, porque ya habían estado disminuyendo los casos, porque también se había estado experimentando una cierta tranquilidad con el avance de los programas de vacunación, pero nuevamente en todo el mundo con esta variante del virus Delta, pues evidentemente estamos teniendo comprometida nuevamente la continuidad de las actividades económicas. Como bien lo señalabas, principalmente en países europeos, hay algunos que ya están restringiendo mucho más la actividad económica y otra vez el flujo o el que la gente se pueda estar juntando en algún punto. Esto eventualmente pues no nos deberá de ser ajeno, por lo menos nosotros deberíamos de estar vigilando qué pudiera estar sucediendo en nuestro país, pero desgraciadamente también las cifras no son alentadoras. Cada vez empezamos a tener más personas hospitalizadas con cierta gravedad y según parte de las estadísticas, pues también hay que destacar que la mayor parte de la gente que está siendo hospitalizada es porque no ha tenido un esquema de vacunación completo. Por eso es bien importante que toda la población esté dispuesta y en cualquier momento atenta a poder recibir la vacuna que le pueda tocar, porque eso es lo único que sí podemos asegurar, que con la vacunación sí se minimiza o prácticamente se va de casi al 100% el riesgo de muerte. Entonces hay que estar muy atentos a ello. Aquí en México, con estas últimas semanas que hemos tenido un aumento de casos demasiado alto, prácticamente está siendo muy probablemente en que esta semana estemos cerrando o llegando a la cifra ya de los 3 millones de personas que padecen el virus. Recordemos que durante muchas semanas nos estuvimos manteniendo muy estables en cifras más o menos de 2.3 millones de personas padeciendo el virus. Así que hay que estar muy atentos y también vigilantes
de cómo puede seguir esto evolucionando. Y como parte de los reportes que se han estado dando respecto a la pandemia, pues también la semana pasada se recibió por parte del Coneval un reporte sobre la pobreza. Y aquí quiero destacar algo fundamental. La pobreza ha estado aumentando en nuestro país, desgraciadamente, y muy atribuible con los efectos que se tienen por la pandemia. ¿Y por qué también me atrevo a aseverar gran parte de esto? En las métricas que da el Coneval, en el caso de las ciudades, se aumentó la brecha de pobreza, aumentó la cantidad en pobreza o pobreza extrema, y en el caso de las zonas rurales se vio reducida. Esto puede tener dos factores. Uno, el campo se ha mantenido activo y en la vida rural el campo es uno de los componentes económicos más importantes, y quiere decir también que muy probablemente los programas de asistencia por parte del gobierno federal que se dan a través de estas transferencias de dinero, todos estos apoyos que se dan con los programas federales, tienen un mayor efecto y evidentemente se pueden sentir y palpar más. ¿Qué sucede en las zonas urbanas? Pues evidentemente con la llegada de la pandemia, en las zonas urbanas son muy dependientes también del sector de los servicios, y evidentemente los sectores de servicios durante la pandemia fueron los más golpeados, y esto pudo provocar también un aumento en la pobreza. Destacan principalmente en estados como el Estado de México, en Puebla y en Nuevo León, es en donde se llegó a sentir mucho más este incremento de pobreza. Pues bien, la semana pasada en mercados internacionales, incluso en el mercado nacional, tuvieron una ligera recuperación respecto a las pérdidas que sí se estuvieron experimentando la semana pasada, y esto evidentemente lo que nos hace constatar es cómo seguimos viviendo altos periodos de volatilidad y una complicación importante para poder avanzar en la recuperación o también tener un horizonte de estabilidad. Hasta ahora, por ejemplo, en el caso de México, el Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo en la importancia de impulsar reformas e incluso tener algunos apoyos fiscales que no se han tenido en ningún momento de la pandemia para poder ayudar a acelerar la recuperación económica. Pero de la misma forma se destaca cómo también se deben de hacer reformas que den certidumbre a las inversiones. Y evidentemente esto es uno de los grandes retos, porque tenemos ciertos hitos que sí han estado marcando a los inversionistas, a todos aquellos interesados en poder invertir su dinero en México, en que no sienten al 100% un clima de certidumbre para poder avanzar en la participación de sus inversiones en nuestro país. Así que tendremos que esperar a ver qué puede seguir haciendo el gobierno. Por eso me gustaría añadirlo con un hecho muy importante que se dio la semana pasada. Finalmente ya fue ratificado por el Congreso, por el Legislativo, el nuevo secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y justo parte de sus postulados o en su exposición de qué es lo que él pretendía impulsar como secretario de Hacienda, viene el darle certidumbre a la inversión. Algunos de los comentarios más importantes que hacía Ramírez de la O es que vendría un ajuste tributario, más no una alza en impuestos, es decir, se pretende que se faciliten los mecanismos de rendición de cuentas y de pago de impuestos, un manejo minucioso y muy responsable de la deuda, como han procurado que sea hasta ahora, un manejo del gasto que sea austero y que siga siendo con la vocación social que hasta ahora lo ha caracterizado, y algo muy importante y de lo que él es un conocedor por la actividad profesional que ha tenido a lo largo de los años, es el hecho de tener a Pemex y a CFE
mucho más vigilados y que incluso la propia Secretaría pueda tener una injerencia más directa, más cercana en el manejo que puede tener. ¿Por qué? Porque como sabemos, tanto Pemex como CFE tienen una estructura de pasivos que afectan el balance nacional y evidentemente su manejo sí debería de tener una injerencia o una participación importante en la propia Secretaría para tener un manejo global del balance mucho más sano. Así que esperemos que es lo que puede seguir evolucionando por ese lado. Se confirmó también una noticia que ya habíamos adelantado en estas métricas previas. Las remesas subieron un 22.4% en este primer semestre del año. Sigue siendo cifra récord, es increíble todo el apoyo que sigue llegando por parte del exterior, y aquí también una de las explicaciones de por qué esta reducción de la pobreza en las zonas rurales se puede dar. ¿Por qué? Porque también la mayor parte de canalización de estas remesas no llega precisamente a las ciudades, sino llega en su mayoría a zonas rurales, y es un componente que también ayuda a mantener a flote y en una mejor condición económica a la gente que habita en estas regiones. Y pues bien, entrando ahora en materia de las noticias para nuestro sector, es importante destacar lo bien que le ha ido a las empresas mexicanas enfocadas al sector agroindustrial durante la pandemia. De 2019 a la fecha, prácticamente han tenido un crecimiento en sus ingresos hasta de un 16%. Y me gustaría destacar de aquellas empresas que son públicas, es decir, que cotizan en la bolsa, porque tenemos la información abierta y la podemos ver, como lo es Bachoco, Bimbo, Lala y Gruma. Han tenido un desempeño bastante bueno. En la parte de los alimentos han tenido prácticamente un incremento del 16%, y en lo que se refiere a bebidas, un incremento del 6.4%. Y aquí también en bebidas deberíamos de estar visualizando no solo a las empresas cerveceras, sino también a las que exportan destilados, como este caso la más icónica, que es Grupo Cuervo. Para todo ello, realmente podemos avisorar cómo las empresas agroalimentarias van a seguir siendo algo que siga buscando el mercado, algo que se siga persiguiendo por el buen desempeño que han podido tener. Y finalmente, dentro de algunas de las preocupaciones que empiezan a dominar ahora en el mercado, es que por la reciente fiebre que se empieza a presentar en los puercos, se prevé o se tiene cierto temor en que se pueda dar alguna alza de precios por cierres de fronteras o también por alguna de la escasez que empecemos a vivir en el mercado por esta proteína. Muy interesante, Miguel, todos estos aspectos que has compartido con el auditorio, y permíteme externarte algunas dudas en cuanto al crecimiento de las empresas públicas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Pues interesantes los incrementos, y a pesar de todo ello, Lala, Pasteurizadora La Laguna, como se llamaba originalmente, anunció su salida del listado de la Bolsa Mexicana de Valores. Y por otro lado, Miguel, ojalá nos puedas comentar más de este asunto de la peste porcina africana, cómo podría afectar a la bolsa. Pero si nos lo permites, vamos a ir a una pausa y de regreso entablamos contacto contigo para escuchar tu comentario, Miguel, por favor. Claro. Vamos a esa pausa y regresamos enseguida. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Seguimos adelante, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México, y estamos escuchando
al licenciado Miguel Michel, nuestro especialista en finanzas agropecuarias. Pues Miguel, ahí están estos anuncios importantes que tú nos das a conocer y también destacar ese aspecto que tiene que ver con el informe del Coneval, dado a conocer la semana pasada, en donde se indica este aspecto importante, que la brecha de pobreza en el sector rural mexicano, que tiene que ver con la vida productiva primaria, pues no creció tanto como ocurrió en las zonas urbanas del país. Así es, pues retomando sobre los aspectos que comentabas, primero que nada, respecto a las empresas que están listadas en bolsa, es muy importante lo que ahorita comentabas tú del ALA. Por ejemplo, si algunas empresas están decidiendo o si están perfilando desenlistarse de la Bolsa Mexicana de Valores, es porque ellos están capturando suficiente valor, y segundo, es porque muchas veces el mercado trae más castigado el valor de su empresa, y es hasta como decir, es injusto que me estén pagando por mis acciones este precio, siendo que el precio que tienen es muy superior. Hay empresas que se encuentran prácticamente a valor libros, o están valuadas por abajo de su valor en libros, o sea, de su valor real, de su valor en activos, de lo que trae su balance, y por eso algunas empresas están tomando algunas de estas decisiones. Si bien es cierto, de todas las del sector alimentario, por ejemplo, del primer semestre del 21 al semestre del 19, Cuervo tuvo una variación en sus ingresos del 36.4%, Bachoco del 27.2%, Gruma del 17.8%, Bimbo del 15%, y de todas estas que destacan, Lala es la que trae la variación un poquito más pequeña, que es del 7%. Lo importante y lo relevante de este comentario es esto. La pandemia lo que ha hecho visible es qué atractivas y qué importantes son todas estas empresas del sector agroalimentario. Ahora, también hay que destacar que muy probablemente algunas de estas empresas, como han estado impactándose en gran medida sus costos, ¿no? Costos de transporte, el costo del trigo, el costo del maíz, cómo se han estado impactando sus costos, muy probablemente en próximos meses estaremos viendo quizá un ajuste a la alza, marginal, pero sí un ajuste a la alza en los productos que ofrecen, principalmente, insisto, por el costo de sus materias primas. Respecto al impacto que pudiera tener a nivel bolsa el tema porcino, realmente pues sería marginal, porque no hay alguna empresa relevante que pueda verse afectada por ello. Pero lo que sí podemos ver es cómo puede reflejarse eso en los precios al consumidor, y evidentemente ahorita estamos viviendo momentos o periodos de alta inflación en los productos, por lo que hemos estado explicando, por el costo de los energéticos, por los costos logísticos, por la alta demanda de muchos de estos productos alrededor del mundo, que han generado estas fluctuaciones en precio. Entonces, este sería un ingrediente adicional que nos traería presión a la inflación. Y no olvidemos que prácticamente a lo largo de este año ya han sido 7 los ajustes en sus previsiones en cuanto al resultado que podamos tener en inflación a lo largo del año. El último ajuste que tenemos en el promedio de la consulta de expertos que hace el Banco de México lo sitúan en el 6.06%. Entonces, vamos a estar atentos, porque no debe dejar de mantenernos con las alertas arriba el tema inflacionario. Y por último, respecto a las cifras del Coneval, evidentemente ahí siempre van a desatar un cierto debate, pero para nosotros en lo que respecta al sector agroalimentario, pues definitivamente es una buena noticia el saber que se van disminuyendo estas grandes brechas, que todavía son grandes, pero que poco a poco se va disminuyendo esta gran brecha de pobreza que presenta el sector rural en México. Miguel Michel, como siempre, muchas gracias por tu comentario.
Que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo y por favor síganse cuidando, siguiendo esas buenas prácticas sanitarias que la mayor parte de la población estuvo viviendo durante algún tiempo. Claro que sí, Miguel, nos unimos a tu exhorto y gracias. Hasta luego. Buenos días. Pues importante, Armando, y me parece interesante los temas que hemos tocado en este programa, porque, como lo acabamos de escuchar, por un lado, con Miguel Michel, abordamos aspectos que tienen que ver con movimientos importantes en la economía de México. Tal es el caso de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, el caso concreto de las empresas agroalimentarias y muy particularmente Lala, Bimbo, Bachoco, Gruma, entre las más importantes, Armando. Y por otro lado, estas pequeñas economías de escala, como nos mencionaba Eric Gordillo, aspectos que son muy relevantes, no implican grandes sumas ni aparecen en los periódicos, pero yo creo que esos intercambios de maíces nativos en Hidalgo es un proceso muy interesante al que también, Armando, se le debe dar seguimiento. Así es, José Luis, es un proceso, son procesos pequeños, son procesos que también, pero buscan muchas cosas, José Luis, buscan una salud, ¿sí? Salud a los habitantes, salud a los pobladores que producen, tener un mejor suelo, un suelo productivo, un mejor suelo agroecológico, José Luis. Y esto pues nos da también que en estas partes, esas 7,000 hectáreas que se están trabajando, 760 hectáreas, 560 productores, pues que le están dando certeza a la biodiversidad de este lugar, que le están dando certeza a su alimentación, que le están dando certeza al uso y manejo de los suelos y tener ese producto de calidad, José Luis, un producto de los maíces nativos que se producen en esta región del estado de Hidalgo. Y sobre todo, impulsar los procesos de protección los procesos de producción relacionados con la protección del ambiente. Otra noticia muy importante que nos ha impactado recientemente en los últimos días es el hecho de que la Organización de las Naciones Unidas dio a conocer hace unos días el informe relacionado con los efectos de la actividad humana en el cambio climático. Para aquellos escépticos que todavía dudaban en torno a cuál es el origen del cambio climático que está experimentando la Tierra en los últimos siglos, pues este informe de la ONU ya no deja dudas, señala que gran parte de este fenómeno se debe a las actividades humanas y por lo tanto, si los procesos agrícolas en México se pueden transformar en amigables con el ambiente, vamos a dar pasos importantes en la protección del planeta. Lo decía Eric Gordillo, estamos viviendo una etapa de transición ahí en esa región de Hidalgo, en donde todavía pues muchos campesinos le siguen teniendo fe a la fertilización y al control de plagas a través del uso de insumos de origen de fórmula química. Sin embargo, cada día, cada vez hay más adeptos que están a favor del uso de los bioinsumos, de las compostas, de las lombricompostas y de todo esto que tú conoces bien, Armando. Así es, José Luis, es un proceso, los agroquímicos, un proceso rápido, un proceso, vas a tu proveedor más cercano en cada estado de la República, compras, desfolías y estás haciendo un trabajo más rápido, mientras los biofertilizantes tienen un proceso. Y este proceso, como tú dices, paulatinamente se está dando, paulatinamente muchos productores se han dado cuenta del uso y el manejo de sus suelos. Si no tienen suelos buenos, pues sus producciones van a ser casi nulas, sus productos van a tener un valor igual en el mercado. Pero estos hoy se han dado esos cambios paulatinos en toda la República Mexicana, todos los productores, pequeños productores, lo que tienen que hacer para que sus terrenos sean productivos, José Luis, y productos sanos, productos que no dañen la salud del ser humano, no dañen también a sus suelos, que lo han visto en la baja de producción, en la salud también. Y yo creo que es indispensable el tránsito a la agroecología. Lamentablemente, el informe de las Naciones Unidas sobre cambio climático da a conocer que hay procesos
que se volvieron irreversibles. Y nos estamos refiriendo concretamente, por ejemplo, a la reducción de los glaciares en áreas nevadas del planeta. En México, tristemente, vemos que los glaciares de los volcanes cercanos, el Popocatépetl, principalmente el Iztaccíhuatl, ya desaparecieron. Lo mismo en algún momento podría ocurrir con el Pico de Orizaba, que es la cumbre más alta en este país. Todos estos procesos generados, reitero, por la actividad humana a partir de la aparición de la revolución industrial a mediados del siglo XIX, entre los años 1840, 1850, inició este proceso en Inglaterra, que implicó la aparición de la máquina de vapor, la aparición de la locomotora. Posteriormente vino la producción en serie, y de ahí se detona toda una serie de procesos productivos que, con la emisión de los gases generados por los procesos para generar energía, pues han provocado esta contaminación al ambiente, Armando. Y bueno, pues estamos ante la oportunidad de comenzar a dar esos pequeños pasos a través de la modificación de la producción de alimentos, Armando. Así es, José Luis, y aquí pues hay una política sembrando vida, 1,000 millones de árboles que se van a sembrar en este sexenio, 1,000 millones, pues también darle certeza a estos sembradores en producción pues de plantas maderables, plantas frutales, que eso también pues genera también una economía en estas regiones, una economía también en la producción y la transformación ya cuando estén produciéndose esos árboles frutales y también los maderables. Así es, lo decía Miguel Mitchell en su comentario, a reserva de que se confirmen las cifras, todo parece ser que la reducción de la brecha de pobreza en las zonas rurales se debe en parte a dos factores: la aplicación de los programas de gobierno, entre ellos Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, que son los más masivos, y también a la llegada de remesas que en este primer semestre del 2021 alcanzaron niveles históricos. Bien, pues casi llegamos a la parte final de Acústica Rural. Armando, muchas gracias. Gracias, José Luis. Excelente día y provechoso. Y como siempre queremos agradecer la participación del equipo técnico y de producción de Acústica Rural que hacen posible este programa. Y a todos los esperamos a través de las frecuencias de Acústica en radio, en Facebook Live, y principalmente a todos nuestros amigos de la gran cadena Albavisión que nos siguen a través del canal 13.1 en diferentes plazas, todas ellas muy importantes de la República Mexicana, hasta donde les enviamos un cordial, afectuoso saludo y por supuesto un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para que se cuiden y conserven la salud. Muy buenos días.